Buenas noches a todos y a todas desde el programa Plataforma del canal TVX. Estamos en el miércoles 15 de junio del 2022. Durante esta semana hemos tenido dos acontecimientos bastante importantes en el país. Uno, que ha sido un hecho muy lamentable, que es el asesinato de un señor árbitro en la colonia Miralvalle por parte de aficionados y también de un equipo de fútbol. Vapuleado, ¿verdad? Es bastante lamentable porque esto también denota una violencia que hay en El Salvador, una sensación, ¿verdad?, de intolerancia, de fanatismo extremo, donde termina en muerte. El día de ayer, el día martes, el señor ministro de Justicia y Seguridad también presentó al principal sospechoso de esta muerte. El segundo acontecimiento en esta semana que ha sucedido, ¿verdad?, es la caída del Bitcoin. El Bitcoin está ahora aproximadamente a $21,000 y esto es bastante preocupante para el país porque, como ustedes saben, El Salvador compró una enorme cantidad de Bitcoin con dinero público y ahora, según los cálculos de economistas y expertos en el tema, tenemos aproximadamente pérdidas por $50 millones o posiblemente más. Esto ha generado muchas reacciones y también declaraciones de funcionarios, de expertos sobre el tema. El ministro de Hacienda también ha dicho que esto no es importante para el momento, que esta pérdida, si en caso se da así, no representa ni siquiera el 0.8% del presupuesto nacional. Entonces, el ministro de Hacienda, esas son sus declaraciones. Estos son los dos hechos más importantes durante la semana. Pero ya en el tema que vamos a desarrollar en este miércoles, voy a hablar sobre la tortura en El Salvador. ¿Y por qué traer este tema, verdad, a este espacio? Bueno, como sabemos, estamos a más de 70 días de tener un régimen de excepción, ¿verdad? Donde muchos de los derechos de los privados de libertad, pero también de la población, han sido limitados y tenemos ya, además de los datos duros, ¿verdad? De cuántas capturas, cuántos dentro de Bartolinas, cuántos dentro de los centros penitenciarios, también tenemos ya otros datos que las organizaciones de derechos humanos han generado. Aquí les voy a hablar rápidamente de cuáles son esos datos. Hasta el 27 de mayo, es decir, ya, ¿verdad? Ya pasó bastante tiempo, se tenían más de 35,000 capturas. Se tenían 564 capturas diarias y 1,080 niños, niñas y adolescentes capturados. También se habían identificado cuánto estaba el porcentaje de hacinamiento en los centros penitenciarios, que eran más del 232%, pero sobre todo el tema que nos interesa este día es hablar sobre las torturas, las posibles torturas, los malos tratos o tratos crueles, inhumanos y degradantes, porque se tenían ya identificados más de 20 víctimas de este tipo de acciones y también ya se tenían informes periciales e informes técnicos internacionales. Pero ¿por qué nos interesa hablar de la tortura o de los tratos crueles, inhumanos y degradantes en El Salvador? Porque estas acciones que el Estado puede realizar están también desarrolladas en diferentes convenciones internacionales, declaraciones, es decir, es todo un sistema de protección internacional, ¿verdad?, que nos protege a todos y a todas en diferentes estados a que no nos suceda, sobre todo a los privados de libertad. Existe una convención contra la tortura que dice, ¿verdad?, que la tortura es todo aquel acto que se haga contra una persona que produzca dolores, sufrimiento grave, ya sea físicos o mentales. Y también el término de trato cruel, inhumano o degradante también se ha hecho pensando en los privados de libertad en general. Los privados de libertad en general pueden estar limitados en algunos de sus derechos, como los derechos políticos, los derechos culturales o algunos derechos civiles. Sin embargo, los principales derechos humanos siguen siendo de ellos y de ellas. Entonces, no se puede degradar, no se puede tratar cruel a una persona, sobre todo cuando está
totalmente protegida o totalmente en resguardo por el Estado. Este término de trato cruel, inhumano y degradante, y también que lleva a la tortura, ¿verdad? Donde hay una grande afectación física o mental, es el que se usa modernamente en los organismos de derecho internacional, de derechos humanos, para hacer los monitoreos, ¿verdad? Para verificar que los estados cumplan, ¿verdad?, con su respeto. Estos, como decía, son de reconocimiento universal. Su prohibición, es decir, que no podemos cometer ese tipo de tratos, es reconocida a nivel mundial por medio de convenciones, son indicadores de cumplimiento de derechos humanos, son indicadores de salud de los estados democráticos y, como decía, ya tenemos 70 días bajo un régimen de excepción donde ya se reportan de manera oficial, ¿verdad?, con datos y con pruebas en casos de tortura y de tratos crueles. Vamos a hablar de algunos de los casos que hemos conocido por medio de las organizaciones, que debo decir que son las que principalmente están llevando todo el monitoreo y también la documentación de los casos, también por medio de las familias que han podido documentar estos casos, ¿verdad? Porque no han sido las autoridades quienes han brindado todos los datos. También quisiera saludar desde este espacio a todas y todos los familiares de las personas que han sufrido una pérdida en el marco del régimen de excepción, sobre todo estas personas de los casos que voy a hablar, con todo nuestro respeto, toda nuestra verdad, solidaridad, porque son personas que han sido expuestas a diferentes situaciones muy graves, pero que la familia, con el ánimo también de documentar y de ayudar a las organizaciones, ha compartido las historias. Voy a hablar primero del caso del pastor Mario Davis Arias, que era un director de un centro educativo privado. Él estaba bajo resguardo y detención provisional en el penal de Izalco. Fue recibido por sus familiares, su cuerpo sin mayor explicación. Ellos, cuando recibieron el cuerpo y les dieron las causas de muerte, les dijeron que era por neumonía o por otra enfermedad respiratoria. Sin embargo, cuando revisaron su cuerpo tenía moretes y también tenía golpes. El segundo caso del que voy a conversar es sobre el de José Marvin Salmerón, que es residente de La Unión y que también se suma a otro caso de Rafael Antonio Quintanilla. Ellos murieron en el mes de junio, resguardados en el Centro Penal de Esperanza. ¿Y por qué quiero hablar sobre el caso de don Marvin y de don Rafael? Primero porque don Marvin era alguien que se confiaba mucho en este gobierno y decía que el que nada debía, nada temía. Y decía él que nadie tenía que tener miedo de ser capturado. Estas son declaraciones, son una conversación que tuvo con una amiga cercana, ¿verdad?, el cual se pudo documentar. Don Rafael Antonio Quintanilla trabajaba, que era de La Unión también, ¿verdad?, trabajaba como picachero. Él tenía una enfermedad crónica que era diabetes. En el penal, en el centro penitenciario, no le brindaron los medicamentos y su salud se fue deteriorando hasta que fue llevado al Hospital Nacional Rosales, donde falleció. De acuerdo a los familiares, él tenía también un problema ya avanzado de la enfermedad porque le habían amputado un dedo, ¿verdad? Y tenía que ser curado también y tener un tratamiento. Pero en el centro penitenciario no le brindaron la medicina ni tampoco le reconocieron su derecho a la salud. En este caso hay algo bien particular, que es que los familiares de don Marvin se enteraron de su muerte por medio de una fotografía que alguien subió a redes sociales donde se ve que llevan a un hombre al Hospital Rosales y ahí se enteran los familiares que es él. Es decir, las autoridades no avisaron a la familia de lo que estaba sucediendo. Aquí, don Marvin, como yo les decía, creyó en el gobierno. Él manifestaba que solo estaban capturando a pandilleros. Él no tenía ningún vínculo con pandillas, sí tenía un antecedente de hace muchos años por un delito de resistencia, pero quedó en libertad porque no pudo ser comprobado y lo detuvieron en esta ocasión.
y recibió varios golpes, ¿verdad?, en su cuerpo, pero es un caso muy lamentable que también se está repitiendo. Otro caso que hay que traer a la mesa rápido también es el caso del ex alcalde Ernesto Mason. Este aseguró en una salida que tuvo cuando fue a una audiencia especial de revisión de medidas que estaba siendo también torturado en el centro penitenciario donde se encuentra, que había sido trasladado de emergencia hacia un centro médico en 2 ocasiones, que él había visto porque su celda quedaba cerca de la clínica en el centro penitenciario, que estaban falleciendo entre 2 o 3 personas al día y que él no se iba a quedar callado ante estas cosas, que si iba a estar en el centro penitenciario de por vida, él no iba a guardar silencio. También él manifestó que ha sufrido tratos crueles e inhumanos por parte de las autoridades, de manera que hasta ha sido amarrado a una cama donde él se encontraba. Es un caso también lamentable por ser alguien también una figura pública, pero como él hay otros. Al menos 6 detenidos han sido muertos por golpes durante el régimen de excepción, que ya están documentados, confirmados por un análisis forense internacional. En la mayoría de víctimas se encontró golpes, también signos de tortura, y hasta la fecha el Estado, dentro del régimen de excepción, acumula más de 40 muertes de personas que estaban en centros penitenciarios. Uno de los casos, ¿verdad?, de los 6 casos que mencionaba, ¿verdad?, que están documentados también con análisis forense internacional, es el caso de Walter, es el caso también de don Jeremías de León, que fue atendido en el hospital de Sonsonate de emergencia, cuando ellos fueron vapuleados y torturados, y también no llegó nadie a la representación del sistema penitenciario o del sistema de justicia a avisar a la familia, sino que fue la funeraria quienes les avisaron de su muerte. Y por mencionar también otros 4 personas, hombres, Elvis Sánchez, Carlos Saucedo, Sergio Calzadilla y Alexander Cárdenas, que son parte de la larga lista de fallecidos durante el régimen de excepción. El caso de Elvis Sánchez fue analizado por el Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura. Como ven, está ya documentado, ya verificado por técnicos forenses de por qué murió. Y ellos concluyeron en su estudio, ¿verdad?, del caso de don Elvis Sánchez, que había padecido múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, que podrían haber ocurrido durante la privación de libertad y que podrían ser el resultado de tortura o malos tratos. Todos estos casos, que son algunos, ¿verdad?, nada más, hemos dicho son más de 40, 6 documentados por análisis forense internacional, contrastan con el pronunciamiento oficial de parte del ministro de Seguridad este 7 de junio. Son las únicas declaraciones al respecto que se han hecho por parte de las autoridades, y el ministro en esa ocasión, cuando se le consultó, ¿verdad?, sobre estas muertes, sobre los signos de tortura, lo que él manifestó fue lo siguiente. Dijo: muchos de ellos pueden tener origen por un padecimiento anterior, por desnutrición o deshidratación. Recuérdese que muchas de estas capturas son en zona rural y no tenemos el dato de cuánto tiempo llevan escondiéndose o sin ingerir alimentos. Aún las autoridades no dan todavía declaraciones al respecto. Creo que va a pasar un largo tiempo o un largo camino para que se puedan tener más datos, para que se puedan tener datos oficiales. Y como decía, frente al silencio de las autoridades, han sido los familiares de los reos fallecidos, de los privados de libertad fallecidos, los que han sido claves para que organizaciones de derechos humanos como Cristosal, Azul Originario, el Servicio Social Pasionista, FESPAD, el IDUCA, puedan documentarlos ante los múltiples abusos que se han dado en los centros penitenciarios. También en conferencia de prensa entre el 27 de marzo y el 28 de mayo se habían reportado ya 23 casos de ejecuciones extrajudiciales. Esto lo declararon las
compañeras de Amnistía Internacional en compañía también de varias organizaciones en El Salvador. Amnistía Internacional dio también un informe preliminar acerca de los diferentes casos que se tienen ya documentados con mucha preocupación. En especial dieron un caso de William Alexander Galea, de 36 años, quien fue detenido con su madre y con su hermana. Y lo que sucede es que cuando notificaron a la familia, que fue la funeraria, no el sistema, le dijeron que era un edema pulmonar, pero la familia observó que habían múltiples moretones que no correspondían al dictamen médico. Todas estas personas que están dentro del sistema penitenciario pasan a ser resguardadas y responsabilidad completa del Estado. Pierden algunos derechos, pero los principales derechos a la vida, a la integridad física, no los pierden. Y es aquí donde se vuelve importante que todos y todas sepamos que nadie tiene derecho a ser torturado o a ser también maltratado, aún siendo privado de libertad, porque tenemos estándares mínimos de respeto hacia la vida y la integridad. El Estado salvadoreño, ante todas estas muertes, ante los señalamientos, ante los posibles casos de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de todos estos casos que ya se tienen, debe responder, porque es su responsabilidad y además han sido cometidos dentro del régimen de excepción. El régimen de excepción limitaba algunos derechos, pero no todos. El Estado no es totalmente dueño de las personas, no puede cometer ese nivel de barbarie y además porque están también en complicidad, ¿verdad?, entre varios actores a todo nivel dentro de los sistemas. También estos asesinatos, posibles casos de tortura y también de ejecuciones entran dentro del marco de la política de régimen de excepción y cuya implementación estaría causando estas muertes, y se configura un escenario de crímenes de lesa humanidad, que son crímenes que no prescriben, es decir, que siempre pueden ser perseguidos aunque el gobierno cambie de denominación, aunque los titulares se vayan del poder, estos crímenes siempre serán perseguidos porque por muchos años la humanidad, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ha buscado que este tipo de abusos no se den. Entonces nosotros, por eso es que es tan preocupante en El Salvador regresar a este momento donde no se veían estas cosas desde la guerra civil y también en la región desde los años 70 y 80, es decir, un retroceso de 30 décadas. Algunos dicen que no teníamos que ver al pasado y que borrón y cuenta nueva, pero parece que no se aprendió la lección y que estamos siguiendo el mismo guión de hace 30 años. Tarde o temprano, los responsables tendrán que responder ante las debidas autoridades, como les decía, a todo nivel, desde la persona que estaba a cargo técnicamente en el momento en el centro penitenciario, los directores de los centros penitenciarios, los custodios, luego los jueces y todos a todo nivel, los ministros, ¿verdad?, de esta responsabilidad grave para El Salvador. La historia no perdona, la historia a partir de la documentación que tenemos de los diferentes casos que se están realizando, en su momento se llevará, ¿verdad?, ante la justicia a los principales responsables. Falta mucho por descubrir, todavía falta saber qué tanto está pasando dentro de los centros penitenciarios y también toda la comunidad internacional está pendiente de estos indicadores de cumplimiento que son universales. Como les mencionaba, Amnistía Internacional es la primera organización que viene a hacer un informe preliminar de la situación. También vamos a tener diferentes visitas de los relatores especiales contra la tortura en derechos humanos y otras visitas in situ, ¿verdad?, que serán aquí y el Estado salvadoreño deberá responder. Pero mientras tanto, la invitación es a poder documentar
a denunciar en donde se pueda y también a dar seguimiento a estos casos tan lamentables. Les agradezco esta noche por estar pendientes del programa. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, a vernos la próxima semana y gracias por participar en nuestros diferentes espacios. Un saludo, buenas noches y gracias.